Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis súper bien, con energía para cotillear y ponernos al día con los salseos más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, como bien habréis visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado controversia y muchísimos interrogantes: la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos enamoró en la pantalla y que de repente desapareció del foco mediático. Vamos a hablar de su supuesto romance, de las razones de su abrupto final y, lo más importante, de ese escándalo que, según dicen, los obligó a huir. Así que preparaos un cafecito, poneros cómodos y vamos allá. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que si os gusta este tipo de contenido, si os encanta el salseo del bueno y queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del famoseo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo y dejadme un like si este tema os interesa. Vuestra suscripción y vuestro apoyo son la gasolina que necesito para seguir trayéndoos contenido de calidad. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasión, química innegable y, por supuesto, la exitosísima telenovela Erkenzikuş o Pájaro Madrugador. Durante la emisión de la serie, la chispa entre ellos era palpable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad. Todo apuntaba a que la magia que veíamos en pantalla se extendía también fuera del set de grabación. Y claro, los fans, que somos unos románticos empedernidos, empezamos a soñar con una relación real entre Can y Demet. Los rumores no tardaron en surgir. Fotos robadas, comentarios en redes sociales, testimonios de personas cercanas a la producción. Todo alimentaba la idea de que estábamos ante el nacimiento de un nuevo y apasionante romance. Se les veía juntos fuera del trabajo, disfrutando de cenas íntimas, escapadas románticas y hasta se hablaba de presentaciones familiares. El fandom estaba enloquecido, creando hashtags, editando vídeos y celebrando cada pequeña muestra de afecto que se filtraba a la prensa. La candem locura era real. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la realidad a veces es muy diferente a lo que nos imaginamos. Can y Demet nunca confirmaron oficialmente su relación. Siempre mantuvieron una postura ambigua, dejando que los rumores corrieran a su antojo. Algunos decían que era una estrategia de marketing para promocionar la serie, una movida maestra para mantener a la audiencia enganchada. Otros aseguraban que preferían mantener su intimidad alejada de los focos, un derecho que, siendo sinceros, a veces les negamos a las celebridades. Lo cierto es que, a pesar de las evidencias y de la insistencia de los fans, nunca hubo una declaración oficial que confirmara el noviazgo. Era un sí, pero no un quiero y no puedo, que nos tenía a todos al borde del asiento. Y entonces llegó el final de Erkenzikuş. La serie llegó a su fin y con ella, también pareció desvanecerse la magia entre Can y Demet. De repente dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales y los rumores de romance se apagaron tan rápido como habían surgido. El fandom, decepcionado, se preguntaba qué había pasado. ¿Se había terminado el amor? ¿Fue todo una farsa? ¿Había algo más detrás de esa ruptura repentina? El silencio era ensordecedor, solo roto por los corazones rotos de los fans. Aquí es donde entra en juego el famoso escándalo del que os hablaba al principio del vídeo. Porque, según algunas fuentes, la ruptura entre Can y Demet no fue tan amistosa como se intentó aparentar. Se habla de fuertes discusiones, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables y, lo más grave, de la intervención de terceras personas. La cosa se pone turbia. Algunos medios turcos llegaron a publicar que Can Yaman, conocido por su fuerte temperamento y su personalidad arrolladora, tenía problemas para aceptar el éxito de Demet Özdemir. Al parecer, le molestaba que ella recibiera más atención mediática y que su carrera despegara con más fuerza después de Erkenzikuş. Esto habría generado tensiones entre ellos, que se fueron acumulando hasta explotar en una serie de discusiones acaloradas. Imaginen las escenas: gritos, portazos, lágrimas. Un auténtico drama turco fuera de la pantalla. Se decía que Can no soportaba la idea de que Demet eclipsara su brillo, un golpe duro para su ego. Otros rumores apuntan a que Demet Özdemir no estaba cómoda con la imagen de chico malo que Can Yaman cultivaba. Sus comentarios controvertidos, sus actitudes polémicas y sus supuestas infidelidades habrían desgastado la relación hasta el punto de hacerla insostenible. Demet, que siempre ha sido una persona muy reservada y discreta, no quería verse involucrada en escándalos y prefería mantener su vida privada alejada de los focos.
A ver, chicas, ¿quién quiere un novio que constantemente esté en el ojo del huracán? Demet inteligentemente buscaba paz y tranquilidad. Pero sin duda, la teoría más escandalosa es la que habla de la intervención de una tercera persona. Algunos medios aseguran que Can Yaman tuvo un affair con otra actriz durante el rodaje de Erkenci-Kuş, lo que habría provocado la ruptura definitiva con Demet Özdemir. Esta infidelidad, que nunca fue confirmada, habría sido la gota que colmó el vaso y habría obligado a Demet a tomar la decisión de alejarse de Can. ¡Ay, el culebrón de las infidelidades! Un clásico que nunca falla. Se rumoreaba que la tercera en discordia era una actriz de reparto, alguien que vio en Can la oportunidad de escalar en el mundo del espectáculo. ¡Qué fuerte! Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la ruptura entre Can y Demet fue un jarro de agua fría para todos sus fans. La pareja que nos había enamorado en la pantalla se había desvanecido, dejando tras de sí un reguero de rumores, especulaciones y decepción. Y como suele ocurrir en estos casos, ambos decidieron tomar caminos separados y alejarse del foco mediático para intentar rehacer sus vidas. Era la única salida, un respiro para ambos después de tanta tormenta. Can Yaman se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que le permitió expandir su carrera a nivel internacional. Un movimiento estratégico sin duda, para reinventarse y dejar atrás el fantasma de Demet. Italia le abrió las puertas a un nuevo mercado, a un público diferente y a la posibilidad de demostrar su talento más allá de las telenovelas turcas. Demet Özdemir, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, protagonizando varias telenovelas y películas que la consolidaron como una de las actrices más populares del país. Ella demostró que podía brillar por sí sola, sin necesidad de la sombra de Can. Su carrera se disparó convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas y respetadas de Turquía. ¡Bravo, Demet! Ambos han intentado rehacer sus vidas amorosas, aunque con resultados desiguales. Can Yaman ha tenido varias relaciones sentimentales que han generado polémica, mientras que Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio duró poco más de un año. ¡Uf, el amor! ¡Qué complicado es! Las relaciones de Can siempre han estado marcadas por la controversia, con rumores de celos, infidelidades y discusiones. El matrimonio de Demet, por otro lado, parecía un cuento de hadas, pero lamentablemente no tuvo un final feliz. Pero profundicemos un poco más en estos aspectos. En el caso de Can Yaman, su mudanza a Italia no solo significó un cambio profesional, sino también personal. Se le vio envuelto en varios romances, algunos fugaces, otros más serios, pero todos con un denominador común, la polémica. Se le relacionó con modelos, influencers y hasta actrices italianas, y cada una de estas relaciones generaba titulares y comentarios en la prensa del corazón. Parecía que Can no lograba encontrar la estabilidad emocional que tanto ansiaba. Demet Özdemir, por su parte, apostó por el amor con Oğuzhan Koç, un cantante muy popular en Turquía. Su boda fue un evento por todo lo alto, con invitados de lujo y una gran cobertura mediática. Parecía que Demet había encontrado la felicidad que tanto buscaba. Sin embargo, la llama del amor se apagó rápidamente y poco más de un año después, anunciaron su divorcio. Los motivos de la ruptura nunca quedaron claros, pero se especuló con diferencias irreconciliables y la presión del trabajo. Una pena. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la fama y la presión mediática pueden afectar a las relaciones personales. Lo que parecía un romance de cuento de hadas terminó convirtiéndose en un culebrón lleno de drama, rumores y especulaciones. Y aunque nunca sabremos la verdad sobre lo que realmente ocurrió entre ellos, lo que sí es cierto es que su historia sigue generando interés y curiosidad entre sus fans. La Candem sigue viva en la memoria de muchos como un sueño roto, una fantasía que nunca llegó a concretarse. Ahora, vamos a recapitular un poco. Vimos cómo la chispa entre Can y Demet surgió en Erkenci-Kuş, alimentando los rumores de un romance. Analizamos las posibles razones de su ruptura, desde los celos profesionales hasta la intervención de terceras personas. Y vimos cómo ambos decidieron tomar caminos separados, alejándose del foco mediático para intentar rehacer sus vidas. ¿Qué nos queda de todo esto? Una lección, que la fama no lo es todo, que el amor es complicado y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Pero no nos quedemos solo con la tristeza de la ruptura. Recordemos también los momentos felices, las miradas cómplices, las sonrisas robadas. Can y Demet nos regalaron momentos mágicos en la pantalla, y eso es algo que nadie podrá borrar.
Su química era innegable, su talento inmenso y su conexión, aunque efímera, real. Espero que os haya gustado este vídeo y que os haya resultado interesante. Si es así, no olvidéis dejarme un like y compartirlo con vuestros amigos. Y si tenéis alguna opinión sobre este tema, si queréis compartir vuestras teorías o si simplemente queréis expresar vuestra decepción por la ruptura de Khan y Demet, no dudéis en dejarme un comentario. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. ¿Cuál es vuestra teoría sobre la ruptura? ¿Creéis que volverán a estar juntos algún día? Contadme todo. Y para terminar, os recuerdo que si queréis seguir disfrutando de contenido como este, si queréis estar al tanto de todos los salseos del mundo del famoseo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo y compartid este canal con vuestros amigos. Vuestra suscripción y vuestro apoyo son fundamentales para que pueda seguir trayéndoos contenido de calidad. Os quiero un montón. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recordad, mis amores, el salseo nunca termina. Siempre hay algo nuevo que cotillear. Hasta la próxima.